Muy buenos días a todos. Como dijo el hermano hoy desde el principio, un hermoso número para, para enseñar, ¿sí? Buen día para aprender. Les invito a que busquen anticipadamente ya el libro de Eclesiastés. Yo no sé cuántos de ustedes tienen curiosidad, ¿sí? Es bueno tener curiosidad. Es bueno para el hombre y la mujer en la tierra ser curioso. Gracias a la curiosidad se han hecho muchos inventos, descubrimientos, ¿sí? Que nos han ayudado a mejorar nuestras vidas, ¿sí? El automóvil, por ejemplo, fue una curiosidad, fue una necesidad, alguien una vez tuvo la idea de querer andar más fácilmente, ¿sí? Y diseñó el automóvil. Se diseñaron los ventiladores, la electricidad, ¿sí? Y qué bueno sería que todos ustedes en esta mañana sientan mucha curiosidad, pero para responder ciertas preguntas. Hay un evento que nos va a ocurrir a todos nosotros, ¿sí? Es una parte de la vida que todos tendremos que pasar, tanto los más jovencitos, los niños chiquitos, yo, todos ustedes, hasta el más grande, y es la muerte, ¿sí? La muerte es un tema muy poco hablado hoy en día, un tema que se busca evitar, porque hay mucha gente que se asusta con la muerte. Es impresionante el miedo a la muerte que hay hoy en día. Desde la pandemia fue un hecho que reveló el miedo extremo que tiene el hombre y la mujer a la muerte, ¿sí? Por eso tanta gente no salía de sus casas por el terror que le causaba esto, la idea de enfermarse y tener que quizás morir. Ahí se puso en evidencia la falta de esperanza que hay en la tierra, ¿sí? Porque la gente no sabe a dónde va a ir cuando va a morir. Ustedes vienen esta mañana a esta iglesia, se sientan en el banco, quizás algunos porque sienten curiosidad, otros porque quieren aprender más, otros porque simplemente quieren seguir cumpliendo para venir el domingo a la iglesia. Yo no sé el corazón de cada uno de ustedes, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, pero sería bueno tener curiosidad sobre este tema. ¿Qué nos pasa a nosotros en ese instante cuando nuestros ojos se cierran, ¿sí? Nuestra respiración cesa, ¿sí? Nuestros órganos dejan de funcionar, nuestro corazón deja de latir. Y no sabemos cuándo será eso. Ni siquiera el bebé más chico que tenga una semana, un día, no sabe cuándo va a vivir, hasta cuándo va a vivir. ¿Sí? Nadie tiene la vida asegurada. En Eclesiastés capítulo 9, vamos a leer a partir del versículo 2. Tenemos que hablar de este tema y tenemos que hablar más de este tema, ¿sí? Dice el versículo 2 del capítulo 9 del libro de Eclesiastés: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos, ¿sí? Esto le ocurre a todo el mundo. Este cuerpo carnal va a morir, ¿sí? Va a llegar el día cuando se va a empezar a sentir mal, cuando quizás tenga una enfermedad, o como mucho escuchamos últimamente que hay gente que de repente tiene un paro cardíaco o cardiorrespiratorio, o como lo quieran llamar. Gente joven. Yo escuché esta semana que me contaron un hombre de 36 años, un paro. De un momento al otro ni siquiera llegó al hospital y ya estaba muerto.
¿Sí? ¿Y qué pasa con esa persona? Se terminó todo. ¿Sí? Estamos hablando de personas que son perdidas, que rechazan a Cristo, ¿sí? Que no quieren saber nada de la salvación eterna. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Lo pondrán en un cajón? ¿Sí? ¿Harán algún velorio en algún lugar? Puede ser acá en la Celo, acá cerquita, no hay un lugar lejos, después está en la calle Andresito, ¿sí? O en alguna otra iglesia, quizás en una iglesia, en un templo, ¿sí? Algunos parientes van a venir, quizás muchos parientes que quizás no vio hace años, vendrán y bueno, pasarán ahí en una ronda y van a llorar un poco y van a decir qué buena persona que era, ¿sí? Pero, ¿y qué de nuestra alma? ¿O qué del alma de esa persona que estará en ese cajón? ¿Sí? Porque el cuerpo ya tiene su destino firmado, la tierra. Hay algunos que hacen la cremación, cosa que la Biblia está totalmente en contra, no hay que hacer eso. La Biblia prohíbe la cremación porque pasar por el fuego el cuerpo de una persona quiere decir que, porque Dios castigaba ya en el Antiguo Testamento con fuego a aquellos que se rebelaban en contra de Él y los calcinaba, es una señal de castigo, o sea, no. La Biblia nos enseña que el hombre volverá al polvo, ¿sí? O sea que, pero eso es un tema aparte. ¿Y qué pasa después de esto? Vamos a seguir leyendo en Eclesiastés 9. Dijimos ahí en el versículo 3, la última parte, y después de esto se van a los muertos. Pero el versículo 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Todavía, si usted está en esta mañana aquí sentado, es porque tiene esperanza. Los muertos ya no tienen esperanza. Una vez que se da el último pataleo, ¿sí? Una vez que ya el último nervio deja de moverse, ya no hay esperanza para esa persona. Se le fue la oportunidad de arreglar sus cuentas con el Señor. Se le fue, no hay más vuelta atrás. Versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Sí? El apóstol Pedro murió, ¿sí? Y él ya no tiene más acceso a esta vida. El vagabundo que murió en la calle, o algún anciano que murió anoche, ya no tiene acceso más a este mundo. Ya están con los muertos, ¿sí? Versículo 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ya se terminó, no hay nada que hacer. No importa cuántas velas enciendan los parientes en una misa por esa alma para que se salga del purgatorio, no tiene ningún efecto. La Biblia no enseña eso. La esperanza está cuando estamos en esta vida, ahora. Después de eso se terminó todo. Y si uno se pone a analizar esto, y como les dije hace un momento, la curiosidad. Uno mira a las personas enfocadas en su vida, yo no le diría enfocadas, sino distraídas en su vida, en su trabajo, ¿sí? Más que nada mucha gente en su trabajo, o quizás en algún vicio, quizás en alguna acción como por ejemplo las fiestas o esas cosas, los jóvenes principalmente, donde en el fondo, con todo eso, buscan olvidarse de este evento que les va a suceder. Porque cuando usted va y le predica a una persona sobre Cristo, sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio, y le pregunta a esa persona, ¿sabe usted a dónde irá cuando muera? Esa es una pregunta terrorífica para ellos. Se le eriza la piel enseguida, porque no sabe qué responder. No hay respuesta para ellos en tal pregunta. Es la pregunta que desnuda todo pensamiento del hombre y la mujer, ¿sí? Para muchos es una pregunta terrorífica porque ellos no tienen la respuesta. Fíjense el versículo 7, lo que dice del capítulo 9. Esto es para aquellos
que no tienen esperanza. Anda, dice, y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todos aquellos que creen que después de esta vida ya se terminó todo y que no hay nada más. Bueno, eso es todo lo que habrá. Trabajar, comer pan, comer asado, podemos agregar si el que puede, ¿sí? Tener su mujer, para los hombres, para la esposa tener su marido, sus hijos, ¿sí? Eso es todo lo que tendrán. Ese es el cielo que tendrán. Pero después de eso, vamos a seguir leyendo en otros textos más. No se termina todo. Vamos a ir un poquito más atrás, Eclesiastés, capítulo 8. Versículo 8, ahí nomás está casi, yo la tengo en la misma página. Dice 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Por más que usted se esfuerce y gaste todo su dinero en médicos, doctores, tratamientos, que no digo que no hay que hacerlo, el que está enfermo tiene que tratarse, eso es algo natural, pero llegará el día en que el conocimiento del médico tendrá su límite, ya no puede ayudar, el cuerpo ya está tan corrompido por alguna enfermedad o simplemente por la vejez. Personas que llegan a los 95, 98, 100 años quizás, el cuerpo ya está demasiado usado. El tiempo y los elementos ya han desgastado a ese cuerpo y ya se le terminó el tiempo cuando llega la hora de la muerte. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, y vemos con esto, como les dije hace unos instantes, que la gente busca despejarse, ¿sí?, de esta pregunta, olvidarse de este problema. Y eso es lo que Satanás más quiere. Imagínense ustedes, o verán ustedes también, que en las iglesias modernas hoy se predica la prosperidad en la tierra aquí y ahora. La sanidad en la tierra aquí y ahora, los milagros. Usted tiene todo aquí. Ellos ya no hablan más de ese futuro. Ellos ni siquiera mencionan la muerte a la gente porque saben que si empiezan a mencionar este tema se les va a la gente, se vacía el templo. Entonces mantienen a su público, porque eso es lo que es, o sus clientes, podemos llamarlos ya casi clientes, o su mercadería dentro de ese templo que ellos tienen, con esas falacias y mentiras diciéndoles que su vida es ahora y ahora hay que disfrutarla. Yo no quiero que me malentiendan tampoco al decir que la gente se hunde en su trabajo y en su rutina para olvidarse. No quiere decir esto que hay que dejar de trabajar. Tampoco quiero decir que hay que trabajar tanto como para estar demasiado ocupado y olvidarse de Dios. ¿Sí? Es una línea media que hay que llevar. Trabajar lo suficiente como para vivir es lo que la Biblia nos manda. Dice el versículo 5, vamos a leer del capítulo 8 de Romanos en adelante, vamos a leer hasta el 11. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Ocuparse en la carne de esa gente, yo lo tomaría desde ese punto de vista, esa gente que está totalmente todo el día enfocado en su vida, en sus cosas, en su trabajo, en su familia, en cómo prosperar, pero ¿y el Espíritu? ¿Dónde queda?
Y la respuesta a esta pregunta tan importante, ¿y qué pasa conmigo después del día de la muerte? ¿Dónde queda eso? ¿Quién responde a esa pregunta? No, esa pregunta mejor la vamos a dejar ahí bajo la mesa por ahí. Yo no quiero que me hablen de eso. Yo no quiero. La gente no quiere que se le hable de este tema. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, escribiendo Pablo a la iglesia de Romanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ¿sí? Los que han recibido a Cristo tienen el Espíritu de Dios en sí. Y de esa manera se puede afirmar que tienen la vida eterna. Si no, no se puede. Fíjense lo que dice aquí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Está vacío. No hay nada. No hay nada que lo diferencie. ¿Sí? Porque la palabra santo en la Biblia es apartado para Dios. ¿Sí? Apartado para Dios somos todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, desechando todas las demás opciones de dioses, de ídolos, de santos inventados por religiones y otras cosas que han aparecido últimamente. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que no vamos a poder esquivar la muerte. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquel que todavía no recibió a Cristo hasta hoy, habrá escuchado de ese momento que se llama el arrebatamiento de la iglesia, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, que por más que usted muera hoy, mañana o dentro de unos años, antes del arrebatamiento, será resucitado. ¿No quieren participar de ese evento glorioso? ¿Por qué se deja de lado esa pregunta, ¿qué pasará conmigo después de la muerte? Si el único que está perdiendo con patear el problema más adelante es usted. No, más adelante, no, pues yo todavía soy joven, tengo 20 años, 18, 25, 30, 40. Algunos se consideran joven con 60 años todavía. ¿Sí? No, pero hay tiempo todavía, vamos a vivir la vida. No se sabe cuándo será ese día cuando la muerte toque a la puerta. Vamos a ir al libro de Job en el Antiguo Testamento y cómo Job describe este momento, o mejor dicho, la corta vida del hombre sobre la tierra. Job capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 1 al 10 primeramente. Es impresionante la descripción que tiene Job sobre este tema. Y yo creo que cada persona debe leer esto todos los días, si es posible. Porque a veces nos exaltamos a nosotros mismos y nos miramos al espejo y decimos, qué bien que me veo, qué fuerte que soy. Mira esa apariencia que tengo yo, atropello todo lo que se me pasa por el frente. Fíjense lo que dice Job, versículo 1 del capítulo 14. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece, como una sombra. La sombra ustedes saben cómo es, el sol sale, ¿sí? Hace sombra sobre un árbol, pasan unas horas y esa sombra ya no está más, porque el sol giró. Versículo 3, sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. ¿Sí? ¿Alguien contó los meses que va a vivir sobre la tierra? ¿Sacaron el cálculo alguna vez?
Sacaron el cálculo de cuántos meses ya vivieron. Saquen el cálculo, no es difícil. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Por más, como les dije, por más que usted se esfuerce con el médico y lleve una vida muy saludable, ¿sí? Y que su figura y su imagen sea parecida a la de la señora esta Mirta Legrand, ¿sí? Que ya tiene tantos años y se le ve tan bien, también así se le va a terminar el tiempo. Tiene límites, ¿sí? Tiene límites. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, ¿sí? Por eso les dije, nos miramos al espejo y nos vemos. A veces los jóvenes, me incluyo, nos vemos fuertes y miramos y decimos, oh, qué potente que estoy. Tiene límites, ¿sí? Tiene un tiempo, ¿sí? Porque si Dios nos abandona, es Dios el que nos da la vida constantemente. Donde Él dice, basta, se terminó todo. Se terminó todo. Entre tanto, dice, deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aquí va el ejemplo de las plantas, aún queda de él esperanza, ¿sí? Si vamos con la motosierra y cortamos un árbol de, no sé, un mango, por ejemplo, ahora que hay muchos mangos se me viene a la mente un mango. A la semana, a las 2 semanas ya hay un broto de nuevo. Pero el hombre cuando es cortado, una vez que muere ya no hay más vuelta atrás, ya no brota. Ya no sale un brotito nuevo, una persona nueva que sale de acá del brazo y empieza a crecer y se forma otro. ¿Se terminó? Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? ¿Dónde estará? El cuerpo sabemos dónde va a estar. En la tierra quizás, ¿sí? Hecho polvo en un par de meses, en un par de años, solo quedan un par de huesos por ahí tirados. Pero es como esa casa. Hay un hermano que predicó en la radio que tenemos, esta semana, y decía, cuando la persona muere, es como aquel inquilino de una casa, cuando le pregunta, ¿fulano vive ahí? No, fulano ya no vive más ahí, él se fue. Y la casa de él está vacía. Este cuerpo es como nuestra casa. Una vez que morimos, esa casa queda vacía. Ya no hay nada dentro. Versículo 11 leemos todavía. Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Y si pasamos al versículo 20 del mismo capítulo, dice, para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. ¿Sí? Esa cara linda que tienen por ahí las chicas hoy, que sin arrugas, ¿sí? Esa cara se va a ir arrugando. Por más crema que le pongan y todo lo que quieran, como dice aquí, igual que los hombres también, demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Este es el triste destino de la mayoría de las personas sobre esta tierra, ¿sí? Nacen, crecen, se creen fuertes, se creen imparables, pero al final terminan así, ¿sí? Su cara empieza a arrugarse, su cuerpo empieza a fracasar y terminan al final en el polvo, sin responder a esa pregunta, ¿qué pasará conmigo cuando esta vida se termine? Y tenemos que responder a esa pregunta en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Vamos a tener que leer esta historia, porque es una historia, no es una parábola. Lucas, capítulo 16, vamos a leer el versículo 19. Muchos lo conocen ya, pero para mí es el mejor ejemplo de qué pasa cuando la persona despide esta tierra. Había un hombre rico, dice el versículo 19, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro,
que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Dos personas, un rico, como yo les dije, ese que piensa que se lleva el mundo por delante, lleno de dinero. No está mal tener dinero, aclaro por las dudas, no está mal. Pero parece que cuando la persona más dinero tiene, más se cree, ¿sí? Eso es normal, ¿sí? Y piensa que no necesita para nada a Dios. En cambio, un hombre pobre, muy posiblemente antes necesite o busque de Dios, ¿sí? Versículo 22, y aquí pasó lo que veníamos leyendo en Eclesiastés. Les ocurrió a los dos el mismo mal, ¿sí? La muerte les llegó a los dos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Este es el fin de estos dos hombres, ¿sí? El mendigo seguramente que en algún momento habrá creído en la salvación de Dios y fue llevado al seno de Abraham, al cielo. Pero ¿qué dice del otro? El otro, que aquel nunca se hizo la pregunta esta de ¿qué pasa conmigo después de la muerte? Dice que solamente fue sepultado, nada más, solamente eso. ¿Y qué pasó con este hombre que solamente fue sepultado? Porque no termina todo ahí como muchas religiones enseñan. El viernes hablábamos con los hermanos, ¿sí?, de que hay sectas, incluso muy cerca o dentro de nuestra ciudad, que enseñan que el pecador, aquel que estuvo fuera de la religión de ellos, una vez que muere, bueno, es como que el vapor que se fue al aire y desapareció y se terminó todo. La Biblia no enseña eso. Vean lo que dice la Biblia. Entonces él, ¿sí?, el rico, el que fue sepultado, versículo 23, y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos estando ¿en dónde? ¿Pasándola bien? En tormentos. ¿Saben lo que significa la palabra tormento? ¿Sí? Es una angustia indescriptible, porque a veces leemos la palabra muy rápidamente y decimos, tormento. ¿Alguien de ustedes pasó algún tormento sobre esta vida o en esta vida? Yo creo que no. La palabra tormento es una angustia sin descripción, ¿sí? Y esta angustia, este tormento, no es que dura solamente 10 o 15 minutos, es para la eternidad, toda la eternidad. ¿Sí? Como decía una vez un predicador que escribió que los que estarán en el infierno mirarán para arriba, ¿sí?, porque dicen que el infierno, siempre la Biblia dice que está abajo, ¿sí?, observarán para arriba y verán el gran reloj de Dios y pasarán 10 años. Pasarán 100 años, pasarán 1000 años o 1.000.000 de años y ese reloj seguirá girando y no tendrá fin. Ellos no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza. Podemos pasar días malos sobre esta tierra, momentos difíciles, pero el que está en el infierno ya no tiene retroceso. Eso es la palabra tormento en su máxima expresión, ¿sí? El saber que ya no hay esperanza. Ya no hay ningún Salvador que vendrá y morirá por ellos en una cruz. Porque ya le fue dada la oportunidad a esas personas para que se arrepientan y crean y la han despreciado. Por eso están en ese lugar. Versículo 24, fíjense lo que pasa en ese lugar. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ustedes saben lo que es una llama de fuego. Habrán encendido fuego varias veces, con leña o con otras cosas. A mi parecer, este hombre está sentado sobre una llama en fuego, porque es demasiado claro la escritura para eso. Ese es el tormento que recibirán y ese tormento será eterno. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, o sea que él pensaba que él sería indestructible, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Ellos no fueron cada uno a su lugar porque uno era bueno, porque uno se portó bien en su vida y el otro se portó mal. No. Nadie va al cielo porque es bueno y nadie va al infierno porque se porta mal. Aquí la cuestión es que uno recibió a Cristo como su Señor y Salvador y el otro no. No hay otra explicación para eso. Pero hay que destacar que incluso en el infierno, como decía el hermano José Lobati, se hacen reuniones de oración. ¿Sí? Porque dice, entonces él dando voces, o sea, el rico que estaba en el tormento, dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Es como casi como venir en los miércoles aquí y tener un momento de oración pidiendo a Dios por misericordia. Todavía estamos a tiempo, podemos hacerlo aquí. Pero en el infierno también se hacen oraciones, rogativas. Yo creo que los mejores oradores están en el infierno, clamando por misericordia. Pero a diferencia de nosotros en esta tierra, ellos no tienen respuesta. Nosotros sí. Ellos no tienen respuesta. No hay ningún tipo de respuesta para estos y esto es el peor tormento para ellos. Pidiendo que moje la punta de su dedo en agua y que refresque su lengua. ¿Sí? Se ve que incluso además de estar sobre una llama, hay una sed intensa, insaciable, que nadie puede parar. Es un conjunto de cosas que pasan en ese lugar. Dice el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esa gente, esos millones y millones, esas millones y millones de almas que están ahora en el infierno, quisieran por lo menos salir una vez de ahí, nada más. Pero no para calmar su tormento, sino para ir a sus familiares y hablarles de que no pierdan tiempo en recibir a Cristo porque saben lo que les espera. Saben que están desaprovechando la única oportunidad que tienen en esta vida. ¿Sí? Es lamentable que la gente espere hasta este momento de estar en el infierno para hacer este tipo de declaraciones. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas, y podríamos agregar aquí, y a los evangelios, óiganlos. Para eso tienen la Biblia. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, dice. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Cristo se levantó de los muertos. Él resucitó. Sin embargo, hoy la mayoría no cree. No es suficiente, ¿sí? No quiere decir porque a una persona se le aparece un resucitado de entre los muertos, a Lázaro también lo vieron resucitado. Y muchos no creyeron, la mayoría. Hasta hoy todavía no cree nadie, o muy pocos. Vamos a ir para terminar en esta mañana a ver la solución de todo esto en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, vamos a leer versículo 8 hasta el 11. Romanos 10, 8 dice, ¿más qué dice? ¿Cuál es la solución a todo esto? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De este infierno que acabamos de describir y de estudiar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Sí? No hay de qué avergonzarse. El que cree en Cristo, ¿sí?, tiene la vida eterna asegurada. ¿Qué es tan difícil de creer de esa parte? Las personas piensan hoy en día que todo lo que uno tiene que tener o quiere tener hay que pagarlo. Y es cierto. Todo lo que uno quiere hay que pagarlo. Nada es gratis.
Pero en cuanto a la salvación eterna, fue alguien y pagó por nosotros. Porque la salvación no fue gratuita. Aldo una vez, el hermano Aldo tuvo una explicación excelente en cuanto a que la salvación no fue gratis. No es que a Dios no le costó nada, le costó a su propio Hijo en la cruz. El Santo de los Santos tuvo que cargar todos sus pecados sobre él y resistir todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos pecadores, ¿sí? Porque desobedecimos a Él. Y vamos a ver un último ejemplo. En el libro de los Hechos, un poco más adelante todavía, hay una persona que escuchó este evangelio y que le hizo caso. Un poco más atrás, perdón, no más adelante. Hechos capítulo 16, versículo 30, vamos a leer hasta el 33. Espero que todos escuchen esta última parte y aquel que no ha recibido a Cristo todavía haga lo que hizo esta persona. Dice el versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Esa pregunta tiene que hacerse todo el mundo sobre esta tierra. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. No, pero ¿y qué hago con la Virgen María? Cree en el Señor Jesucristo. Nada más. No, pero ¿y qué hago con el bautismo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Da acaso otra opción? No hay otra opción. ¿Y por qué dice tú y tu casa? Algunos piensan que porque se le predica al hombre ya automáticamente toda la familia es salvo. No. Siguen leyendo, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí sigue la aclaración. Les hablaron a él y después les predicaron a toda la familia y todos recibieron a Cristo. Por eso fue salvo él y toda su casa. ¿Sí? Y el versículo 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No hay nada difícil de entender de todo este tema. No hay que darle mucha vuelta, como dicen algunos. ¿Cielo o infierno? La decisión es suya. Si quiere ir al infierno, no haga nada. Quédese como está, así como está, siga su vida, como leímos en Eclesiastés, disfrute de su casa, de sus hijos, de su mujer, de su trabajo, coma pan, coma mucho asado. Eso es todo lo que va a haber. No hay otra cosa en esta tierra. Ese es el mejor cielo que usted va a tener. Pero después de eso, ¿sí? El tema no es que Dios es un Dios malo que manda a la gente al infierno. El problema es usted y yo. Me incluyo también. Porque aquellos que van al infierno es porque pisotearon el sacrificio de Cristo en la cruz al oír este evangelio y al no aceptarlo. Esa es la consecuencia. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana porque tú nos das la oportunidad de profundizar en tu palabra, de aprender cada día más. Te pido, Señor, en esta mañana que podamos seguir predicando este evangelio tuyo de salvación libremente en este país, que podamos seguir teniendo las puertas abiertas de este lugar para que cada vez más y más personas se acerquen a escuchar de tu palabra de salvación. Te pido por estos hermanos que están aquí hoy presentes para que tú los ayudes y los acompañes en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.